Amigos, regresamos a Argumentos. Gracias por estar en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión y gracias a todos los que nos escriben desde distintos estados de nuestro país, Nueva Esparta, Táchira, desde Falcón, bueno, en fin, desde distintas zonas de nuestro territorio nacional y también desde la ciudad capital, nos escriben desde Santa Mónica, desde Caricuao, en fin, a todos ustedes, gracias por estar en sintonía. Recibimos de inmediato a nuestro invitado, el profesor José Gil Yepes, director de Data Analysis, a quien agradecemos que esté con nosotros en la tarde de hoy para, bueno, hacer esta revisión acostumbrada del panorama político y económico actual. Como decía, antes de irnos a la pausa, mientras ocurren todos estos acontecimientos en el panorama político electoral, primaria, la elección del nuevo Consejo Nacional Electoral, los ciudadanos siguen en otra agenda donde la principal preocupación se centra en los problemas económicos que hay. La recesión fue anunciada hace poco por el Observatorio Venezolano de Finanzas por 2 meses con tendencia a la baja y la gente quiere saber qué significa esto, qué implica para nuestro país y qué pasa con esos indicadores que nos decían que probablemente para este año 2023 iba a venir un crecimiento positivo. Claro. Bueno, mira, estamos frente a una sorpresa que apareció a fines de agosto del año pasado, en donde se disparó el cambio y se disparó la inflación, y luego continuaron en un ascenso importante hasta diciembre, luego se empezó a moderar, pero siempre bajo un esquema que ya no siguió beneficiando, una conjunción de factores que ya no siguieron beneficiando el modesto, pero efectivo y generalizado crecimiento económico que venía teniendo Venezuela. De hecho, crecimos más o menos 15 puntos del PIB desde el segundo trimestre del 2021 hasta julio del 2022. Eso inclusive le dio al presidente Nicolás Maduro un aumento de aprobación de gestión del 11% al 27%. Es decir, casi que cada punto del PIB le da un punto de aprobación de gestión. Si la aprobación de gestión está altísimamente correlacionada con los votos por el presidente de la República, cosa que venimos siguiendo desde hace como 20 años, eso lo lógico era esperar que el gobierno hiciera lo indecible por buscar mantener ese crecimiento. Si lo hubiera mantenido y la proporción, un punto del PIB con un punto de aprobación de gestión e intención de voto, se hubiera mantenido, ya el presidente que había subido de unos 10 o 11 puntos a 27 puntos de aprobación de gestión, ya estaría llegando a 40 puntos Pero de aprobación de gestión. Pero la aprobación de gestión lo que ha hecho es bajarle. En descenso igual que la economía. A 23 puntos. Okay. Y llegó a 22 puntos en la medición anterior, en abril. Ahorita está en la medición de julio de la Omnibus de Data Analysis, que es una encuesta nacional, está en 23 puntos. Es decir, una reducción, un frenazo a su propia recuperación, que era lo que uno podía esperar, que el gobierno buscara acelerar el crecimiento, porque el modelo electoral del gobierno, el enfoque electoral del gobierno estaba cantado. Sigue creciendo, sigue reconectando con la población, porque la población va mejorando su condición de vida y tenderías a ganar las elecciones. Si estuviera en 40 puntos más 30% de abstención, quedan 30 puntos para que la oposición se los reparta entre varios candidatos. Que ese es el otro Pero ya tema. hubiera ganado el gobierno si las elecciones fueran hoy con 12 puntos más. Por la falta de unidad de la oposición, a pesar del tema económico, que es el principal enemigo en la si gestión hubiera del seguido gobierno. creciendo la economía, si hubiera seguido creciendo la economía con un punto del PIB más y un punto de aprobación de gestión más en estos últimos 12 meses, ya hace un año de la sorpresa, del golpetazo que nos dio agosto del año pasado. Ya estamos en un año de eso. Sí, ya estamos en agosto. Bueno, estaríamos llegando de 27, estaría en 39, 40 puntos. Entonces, pero no fue así. ¿Qué era lo que había que hacer? Oye, ir a México, negociar, que además eso coincide, después de la economía, lo más importante que pueden hacer los políticos, el gobierno y la oposición, que
sea atractivo para la gente y que la gente espera es, uno, que haya elecciones, que cualquier cambio sea electoral, ¿ok? Y por la vía democrática. Sí. Y segundo, que negocien. Bueno, ¿qué le costaba al gobierno ir a México para que le flexibilizaran las sanciones y con eso podía empezar a volver a crecer en vez de mantenernos estancados en producción petrolera? Pero han llegado cada vez más solicitudes para sentarse en la mesa. Además han dicho que con sanciones no van a haber negociaciones, bueno, entre otros tantos recaudos, ¿no?, que solicitan. Bueno, pero el que tiene el poder es los Estados Unidos. Ahora, pero Entonces, hace poco se volvió a realizar una reunión en el marco de esa cumbre CELAC, Unión Europea, donde sí, el presidente de Francia pues también estuvo presente, junto con otros presidentes de Latinoamérica como Gustavo Petro, el presidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Argentina Alberto Fernández. Entonces vemos que es un eje de otros presidentes también de la región de América Latina, afectados por un lado por la migración y la preocupación pues también en Europa, porque también tienen sus intereses energéticos en que se flexibilice el tema de las sanciones y poder retomar ese camino de acuerdos entre ambas naciones, entre ambos continentes. sí, es correcto, pero al gobierno no le costaba nada darle cualquier condición a la oposición porque los votos por la oposición no van a depender de las condiciones que le dé el gobierno, sino que los votos de la oposición van a depender de que los votos que consigue el gobierno para recuperando la economía, que es lo que la gente tiene en la mira, la situación económica, y por otro lado, poder moverse en cuanto a que la oposición consiguiera un solo candidato y un movimiento unificado, que es lo otro que la gente tiene en mira fundamentalmente desde el punto de vista de la oposición. Ahora, La gente ve a la oposición desde el punto de vista de cuántos candidatos lleva y de cuán articulado o no y cuántos acuerdos se producen dentro de esa oposición. Entonces, eso no depende de que el gobierno le ponga o le quite condiciones. Y ahora, era muy fácil para el escenario, gobierno recuperar entonces un proceso de recuperación económica importante. bueno, ahí me ha mencionado varias cosas importantes. Ahora para preguntarle sobre el tema de la oposición, ¿cómo es percibida? Nos comenta que la gente espera que la oposición pueda unirse, pero hemos visto que hay un grupo que está dentro de una elección primaria, hay otro grupo dentro de la Alianza Democrática, hay otro candidato con otros partidos que se consideran independientes y han formalizado una alianza también. Es decir, hay distintos candidatos y distintas facciones de la oposición. Entonces, ¿cómo queda la visión que tiene la población venezolana respecto a la oposición? Bueno, en este momento, en la medida que el gobierno no logró mantener ese crecimiento y esa reconexión con la población, y en la medida que la oposición tampoco ha logrado sorprender con una unidad, con un candidato articulado entre ellos, etcétera, bueno, se esperan las primarias, pero todavía hay varias oposiciones y cada una tiende a presentar diversos candidatos. La gente se cansó del gobierno y de la oposición en términos de opinión pública sobre las perspectivas electorales. Entonces, ¿qué pasó? Ya en la encuesta de Data Análisis de febrero, visto los malos resultados de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero, la gente tomó a María Corina Machado, que estaba de cuarta. Primero empatados Maduro y Rafael Lacaba. Segundo, Manuel Rosales, con unos 8 puntos. Y aquí en cuarto lugar estaba María Corina Machado con unos 6 puntos. María Corina en la encuesta de febrero salta a 15 puntos. Y luego en abril salta a 17 puntos, pero ya se había anunciado Rauseo, Benjamín Rauseo, el conde del Guácharo. Y entonces él se empata con ella, los dos en primer lugar. ¿Cuál es el mensaje? La gente se cansó de los insiders, de los status quo, sea gobierno, sea oposición, y se fueron a buscar en los outsiders la solución al problema que estos dos grupos tradicionales no han logrado resolver. En el caso de Benjamín se entiende que pueda ser un outsider, pero en el caso de María Corina Machado, quien ya como ha pertenecido a la oposición tradicional en nuestro país. Pero muy distante, pero con unas posiciones muy distantes
y con unas posiciones muy particulares de ella, que aún sin estar de acuerdo con ella, hace como un año mucha gente empezó a decir, oye, pero esta señora es transparente, te dice con sinceridad lo que ella piensa, te dice siempre lo mismo, es consistente. Entonces empezaron a reconocerle eso, aunque no estuvieran de acuerdo con ella. Entonces, ¿qué pasó? Que bueno, se convirtió en una de las dos grandes opciones. Luego, la situación ha evolucionado hasta la encuesta de julio, en donde ya María Corina Machado está punteando con bastante diferencia. La inhabilitación pudo ayudarla también a subir puntos. Claro, porque la victimiza, claro, y mientras más la amenaces, más le tiende a subir los puntos. Pero el conde del Guácharo, Benjamín Rauseo, creo que cometió un error importante. Él dijo hace un tiempo ya, unas semanas ya, dijo que lo estaban atacando de chavista. Si yo fuera chavista, yo me lanzaría por fuera de las primarias, no participo en la primaria. Pero una semana más tarde dijo, me voy por fuera. Entonces, claro, esas declaraciones contradictorias, pues, finalmente lo perjudican. Yo creo que eso lo perjudicó. Al regreso de la pausa vamos a seguir conversando sobre este panorama político, electoral, los números, cómo influye pues también la visión económica, los indicadores económicos en la percepción también de la población venezolana y de los ciudadanos a la hora de escoger a su candidato para una elección presidencial en el año 2024. Nos vamos a la pausa, sus preguntas como siempre importantes para nosotros, hágala a través de nuestras cuentas en redes sociales, ya volvemos.